Buenas noches, doctora Andrea y compañeros. El día de hoy vamos a presentar la presentación para el primer corte que abarca el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Dentro de la lectura encontramos que en las constituciones de Latinoamérica se evidencia la parte orgánica que se refiere a la organización del poder y la parte dogmática que se refiere a la declaración de los derechos. Encontramos diferentes etapas, 4 etapas del constitucionalismo latinoamericano, dentro de las cuales está el constitucionalismo experimental, el constitucionalismo fundacional, el constitucionalismo social y el constitucionalismo de los derechos humanos. También encontramos que en una primera marca de identidad del constitucionalismo regional había un sistema de frenos y contrapesos que se dio debido al acercamiento entre los partidos liberales y conservadores de la época, y esto en diferentes países conllevó al consenso de la redacción de diferentes constituciones políticas a nivel de Latinoamérica. Hoy en día estas constituciones siguen siendo pilares aun cuando han tenido varias modificaciones. Encontramos diferentes esquemas constitucionales más definidos, menos abiertos y permitían pocas variaciones, siendo el modelo de frenos y contrapesos el más evidente, que irrefutablemente resultaba favoreciendo al Ejecutivo. También encontramos la Declaración de Derechos nueva en cuanto a que se hizo evidente los derechos sociales, económicos y culturales. Durante el primer siglo del constitucionalismo regional fue evidente la exclusión de la cuestión social, o sea, no eran tan marcados los derechos sociales, no se tenían en cuenta, ya que se buscaba mantener limitados los derechos políticos de los ciudadanos. También fue evidente que se presentó una resistencia constitucional que vino de la mano de la coerción y la represión política marcada durante el siglo XIX, y como respuesta a esta resistencia surgió el Estado de Bienestar, que procuraba garantizar que todos los ciudadanos tuvieran acceso a la participación en política. Asimismo, también encontramos que en el último periodo del constitucionalismo regional se da el inicio del constitucionalismo latinoamericano, y este nuevo constitucionalismo refuerza la parte orgánica con una estructura de poder concentrada políticamente y centrada territorialmente. La parte dogmática sigue siendo basada en la combinación de derechos individuales y sociales y de diverso tipo. También encontramos dentro de la Declaración de Derechos, esta declaración buscaba reparar 3 falencias del constitucionalismo regional. Como primera medida, la desatención de los derechos de los postergados entre los postergados, su persistente desdén frente a los derechos humanos y la incapacidad para garantizar y hacer efectivos los derechos políticos de la mayoría de participación, incentivando a una ciudadanía activa. En cuanto a la organización del poder, se hizo evidente que en países como Argentina y Perú, con los gobiernos de Carlos Menem y Alberto Fujimori respectivamente, se dio a conocer la figura de la reelección, que sirvió como medio también para negociar más derechos, perpetuando de cierta manera la permanencia de los presidentes en el poder. Estas reelecciones introdujeron también diversas reformas en materia de organización del poder, concediendo aún más control a diferentes organismos para firmar poderes presidenciales y la obtención de derechos para generar más reelección. Como conclusión de la lectura, también encontramos que durante la etapa del constitucionalismo experimental, las propuestas fueron ambiciosas, imaginativas y diversas, y de esta etapa queda hasta la fecha la división de poderes fundamentalmente tripartita y territorialmente concentrada. Después de esta etapa también se vieron cambios en las declaraciones de derechos, haciendo mención a grupos que no eran reconocidos anteriormente, las minorías, los grupos étnicos y los grupos de mujeres. En las constituciones de Latinoamérica también se evidencian pretensiones opuestas, esto debido al acuerdo liberal conservador que dio origen al constitucionalismo regional, y se trataron de integrar dichas pretensiones tomando lo mejor de cada propuesta para lograr una síntesis ideal. En todas las constituciones de Latinoamérica es evidente que siempre se va a manejar el sistema de contrapesos, generando conflicto de intereses también. Y por último, tenemos que la estructura de poderes responde aún a valores democráticos propios del siglo XIX, que incluyen la baja participación popular, sectores excluidos, derechos políticos limitados y los mecanismos propios de la democracia censitaria. Mientras tanto, las nuevas declaraciones de derechos aparecen vinculadas con discursos y principios democráticos de última generación. Esto lo que busca es